¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios hoy? El título de este mensaje es El tercer día. El tercer día. Gloria a Dios. El tercer día. Diga conmigo, el tercer día. Otra vez, el tercer. No, perdón. Hermanos, si en el tercer día Jesús se levantó entre los muertos para darnos la victoria, yo creo que no la estamos celebrando como debiéramos, ¿verdad? Así que el tercer, gloria a Dios. El texto está en Mateo capítulo 27, versos del 57 al 66. Gloria a Dios. Yo sé que Dios me ha bendecido con este mensaje. Yo espero que Dios también le bendiga a usted esta tarde. Así que ¿cuántos están con un corazón atento y dispuestos a recibir la palabra de Dios? Aleluya. Y dice la palabra, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Mis amados, Jesús había muerto, pero ahora había que enterrar su cuerpo. Así que entre todos los discípulos que el Señor tenía en Jerusalén, hubo uno a quien Dios tocó su corazón para enterrar el cuerpo de Cristo en su sepulcro. José de Arimatea. José de Arimatea era miembro del concilio, es decir, el Sanedrín, los que dirigían la nación de Israel, aquellos judíos, y era un hombre rico. Un hombre rico. Él tenía un sepulcro nuevo construido para el día de su muerte y allí decidieron enterrar el cuerpo del Señor. Como era un hombre de autoridad, este José de Arimatea, por ser parte del concilio, pues pudo entrar a la presencia de Pilato y pedirle el cuerpo a Pilato. Pilato lo autorizó y llevaron el cuerpo de Jesús al sepulcro de José de Arimatea. Y como era la costumbre, ungieron el cuerpo de Jesús con un compuesto de mirra y aloes como 100 libras llevadas por Nicodemo. Nicodemo, aquel que fue a Jesús de noche, ahora viene con este compuesto de mirra, ¿verdad? Y se declara discípulo de Cristo y unge al cuerpo del Señor. Y una vez, mis amados, que todo estuvo listo, entonces rodaron, dice la Biblia, una gran piedra a la entrada del sepulcro. Así quedó el cuerpo de Jesús enterrado en el sepulcro de un hombre rico. ¿Y por qué yo enfatizo este punto? Porque es que se cumplió la profecía dada por Isaías 700 años antes, hermano.
Isaías 53, versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, cuando a él lo crucificaron en medio de dos malhechores, de dos hombres impíos. Por eso dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Pero luego dice, mas con los ricos fue su muerte, porque lo enterraron en el sepulcro de un hombre rico. Así que quiero decirle que esto nos dice a nosotros, mis amados, que el Dios que nosotros adoramos está en absoluto control de la historia humana y que su palabra se cumple por encima de los enemigos y por encima de toda circunstancia adversa. Porque Él profetizó que así sería y ahora vemos el cumplimiento. Por eso vale la pena confiar en Dios, porque Él tiene absoluto control de todas las cosas. Pero mis amados, no solamente los amigos de Jesús fueron a ver a Pilato, sino que los enemigos de Jesús también fueron a ver a Pilato. Y ellos le hacen una petición también a Pilato. Llegan allá los principales sacerdotes, los fariseos, delante de este gobernador romano y le dice, ¿sabes qué? Mira, nosotros necesitamos asegurar bien ese sepulcro. Porque es que resulta que nos acordamos que aquel engañador cuando vivía dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces, mira, mejor vamos a poner allí una guardia romana, un sello, vamos a asegurar aquello, no sea que sus discípulos vengan de noche, lo hurten, se lo lleven y digan al pueblo que resucitó y sea peor el error. Mis amados, esta gente había matado a Jesús. Ellos vieron con sus ojos que Jesús estaba muerto, literalmente muerto. Ellos vieron como el soldado romano le atravesó una lanza en el costado, lo cual decía claramente que Jesús estaba muerto. Sin embargo, todavía ellos siguen pensando en Jesús. ¿Por qué siguen pensando en Jesús? Porque ellos tenían miedo, porque la conciencia de ellos les estaba acusando, porque ellos sabían que habían pecado contra Dios. Y ahora tenían miedo en su conciencia. Como dice la Escritura, huye el impío sin que nadie le persiga. Así que ahora estaban encerrados en sus miedos. En sus miedos. ¿Se imaginan, mis amados, acusar a los discípulos de Jesús? Que ellos se iban a robar el cuerpo para inventar una historia que había resucitado, cuando todos sabemos que salieron huyendo y abandonaron a Jesús en vida. Que Pedro, que era el principal líder de ellos, hermanos, negó a Jesús 3 veces con maldiciones incluidas por miedo. Ahora estaban encerrados allí por miedo de los judíos. ¿Se imaginan a este grupo de personas robándose el cuerpo de Jesús, inventando la historia de la resurrección y luego salir a predicarle a los judíos el evangelio de Jesús? Es algo muy ridículo, una historia que nadie lo puede creer, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero es que, mis amados, Pilato es un tipo de persona que complace a todo el mundo. Complace a todo el mundo. Pilato atendió a los amigos de Jesús y le dio el cuerpo. Y ahora atiende también a los enemigos de Jesús y le dice, sí, agarren una guardia y vayan y aseguren el sepulcro como ustedes saben. En otras palabras, este tipo de personas como Pilato son pusilánimes. Son gente que se dejan guiar por el miedo de sus corazones y por las circunstancias de la vida. Son de las personas que quieren quedar bien con todo el mundo. Y como dice un refrán popular, quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Déjame decirte que eso es algo imposible. Pero así hay gente en este mundo, hermano. Así hay gente en este mundo.
El caso es que los enemigos de Jesús fueron y aseguraron bien la tumba de Jesús, porque le pusieron el sello de Roma sobre esa piedra gigantesca. Ellos pusieron el sello y nadie podía violar el sello de Roma, porque el que hiciera tal cosa, la pena era la muerte. Nadie se arriesgaba a tal cosa, ¿verdad? Así que ellos sellaron esa piedra con el sello de Roma y pusieron guardias romanos allí velando la tumba hasta el tercer día. Ningún guardia de eso podía dormirse ni podía pasar nada, porque sabían que la pena para ellos era una, la muerte. Así que ellos hicieron todo lo posible para que el cuerpo de Jesús permaneciera dentro de esa tumba. Así que sin querer, estos enemigos de Jesús proveyeron uno de los argumentos más grandes que existe para creer en la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron indicaba que humanamente era imposible que el cuerpo de Jesús saliera de allí. Además de la gran piedra que muchos dicen que pesaba muchísimo, estaba el sello de Roma y soldados romanos velando de día y de noche allí. Así que ellos proveyeron un argumento maravilloso para nosotros creer que realmente Cristo se levantó de entre los muertos. Y es que usted puede luchar contra el poder de los seres humanos. Usted puede resistir incluso el poder de los hombres, pero nadie puede luchar contra el poder de Dios. Nadie puede resistir el poder de Dios. Porque cuando Dios decreta desde los cielos algo, nadie puede ir contra un decreto de Dios. Mis amados, ni siquiera una piedra tan grande y pesada como aquella, ni un sello romano, ni los soldados romanos, nadie puede ir contra un decreto que sale de la boca de Dios. Y Dios había decretado que su Hijo iba a resucitar de entre los muertos. Isaías 53, versículo 10, estaba profetizado. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Vivirá, diga conmigo, vivirá. Pero dígalo con gozo, vivirá. Dice, después que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que estaba profetizado, decretado de parte de Dios que su Hijo iba a morir, pero también iba a resucitar. El propio Jesús lo anunció con antelación. Él dijo, me van a crucificar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Ellos harán supuestamente todo lo que quieren, me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Es que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y escuche, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que hay una confrontación aquí de poderes. El poder de los hombres poniendo una piedra gigantesca, un sello y soldado para que no se levante de ahí. Y el poder de Cristo que dice, yo tengo poder para poner mi vida ahí y tengo poder para levantarme de ahí. La resurrección, hermanos, era un hecho, Solo era cuestión de tiempo. Bastaba con esperar el tercer día, como él dijo. Pero increíblemente sus discípulos no estaban allí el tercer día. Eso revela que ellos eran incrédulos.
Ellos no pudieron robarse el cuerpo ni inventar historia. Ellos estaban llenos de miedo e encerrados. Es más, no creían las palabras de Jesús. Porque si ellos lo hubieran creído, ellos estuvieran allí como los primeros. Estoy aquí esperando que se mueva esa piedra porque Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero llegó el tercer día y ellos no estaban allí. Entonces, ¿quiénes estaban allí el tercer día? ¿Quiénes fueron los primeros testigos de lo que pasó el tercer día? ¿Qué implicaciones tuvo para los apóstoles de Cristo y para nosotros su resurrección? Sobre eso, hermanos, quiero predicarles en la tarde de hoy. Porque es que hay muchos que se hacen varias preguntas sobre estos acontecimientos. Y una de las preguntas que más se hacen es, ¿dónde estaba Cristo entre su muerte y su resurrección? ¿Dónde estaba Jesús? La Biblia lo enseña claro. La Biblia dice que mientras su cuerpo estaba allí en la tumba, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice el apóstol Pedro que fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban allí. Y Pedro aclara que esos espíritus encarcelados estaban allí desde los días de Noé, cuando el diluvio. En otras palabras, demonios que desde el tiempo de Noé fueron encerrados en las profundidades de la tierra, en prisiones de oscuridad, debido a su gran maldad de ese tiempo. Y aunque es cierto, mis amados, que Jesucristo derrotó al diablo y a todos los demonios en la cruz del Calvario, incluyendo a esos que estaban allí en prisiones de oscuridad, encerrados. Sin embargo, por alguna razón, Cristo decide ir a las profundidades de la tierra y proclamar delante de estos demonios su victoria. Alabado sea Dios. Lo interesante es que mientras los hombres estaban llenos de miedo y de dudas, los demonios fueron los primeros en enterarse de la victoria de Cristo. La palabra de Dios que se había pronunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dijo, la primera promesa, dice, un descendiente de la mujer que le iba a aplastar, a herir, a quebrantar la cabeza a la serpiente. Esa palabra se había cumplido literalmente en la cruz del Calvario. Es por eso que Jesús dijo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que mientras en el mundo natural había incertidumbre, había miedo, había incredulidad, en el mundo espiritual había una clara comprensión de lo que estaba pasando. Mis amados, muchas veces miramos nuestro mundo natural y pensamos que no está pasando nada. Y la realidad es que en el mundo espiritual ya Dios ha decretado la victoria para todos nosotros. Es por eso que dice que el justo debe vivir por fe. La Biblia dice, no andamos por vista, sino por fe. Mientras algunos creen que Dios se olvidó de ellos, que el milagro que estaban esperando ya no va a suceder, resulta que los ángeles de Dios están peleando por ellos y que pronto la noticia que esperaban saldrá a la luz. Por eso te digo esta tarde, no desmayes. Sigue confiando, porque pronto sabrás que Dios ha sido fiel y que Él nunca abandona a los suyos. Ya el diablo sabía que estaba derrotado, hermano. Pero todavía le quedaba una carta escondida al diablo. Para los hombres, Jesús estaba muerto. Mientras el cuerpo de Jesús estuviera en la tumba, nadie sabría de lo que en realidad había pasado en la cruz.
Así que el diablo hizo su último intento, su último esfuerzo. Puso un sello romano sobre la piedra. Puso soldados allí, una compañía de soldados romanos, para de alguna manera mantener oculto lo que él sabía que había pasado. Hasta el día de su resurrección, parecía que el diablo estaba ganando. Parecía. ¿Cómo estaban ellos arriba llorando, llenos de miedo, de duda? ¿Cómo estaban incluso los enemigos de Cristo? También estaban llenos de miedos y de duda. Todo parecía sombrío y oscuro para la humanidad, especialmente para aquellos que habían confiado en Jesús. Pero escucha esto, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Nunca la noche se torna más oscura que cuando está a punto de amanecer. A punto de amanecer. Así que el diablo, hermanos, pudo movilizar a sus siervos para poner un sello y una compañía de soldados. Él pudo hacer eso, pero lo que no pudo hacer el diablo fue evitar que el tercer día llegara. Iba a llegar el tercer día. Sí o sí, él no pudo detener eso. Y el tercer día llegó. Diga conmigo, el tercer día llegó. Pero dígalo con gozo, hermano, porque ese fue el día de nuestra liberación total. El tercer día llegó. ¿Qué pasó en ese día? Bueno, vamos a leer un relato que nos cuenta Lucas. Capítulo 24. Vamos a ver cómo lo cuenta Lucas ese día. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Sí, las mujeres que servían a Jesús fueron allí bien temprano. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí cuando leemos este relato. Como que aquí faltan detalles importantes. Como que hay cosas que uno dice, sí, ok, resucitó, me alegro, gloria a Dios, pero hay detalles aquí que faltan. Porque uno dice, ¿y qué pasó con la piedra? ¿Y qué pasó con el sello romano? ¿Y qué pasó con los soldados? ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo fue que Cristo se levantó? ¿Qué pasó? O sea que hay detalles aquí que faltan en esta historia, amados hermanos. Bendito sea Dios. Pero nuestro Dios es tan bueno, ¿cuántos creen eso? Que nos regaló no uno ni dos, sino 4 evangelios. Y en cada uno de ellos se cuentan detalles que nos dan el cuadro completo de lo que pasó. Pero yo quiero centrarme en uno de esos evangelios que me da un cuadro fenomenal de lo que pasó ese día. Alabado sea Dios. Y está en Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante. Mire, este lo disfruté. Este relato lo disfruté. Mateo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
y hubo un gran terremoto. Y hubo un gran terremoto. Ahora sí me está cuadrando el asunto. Ahora sí estoy entendiendo lo que está pasando aquí. Y hubo un gran terremoto porque 500 ángeles del... ¿Qué pasó aquí? Los agarré. Si yo digo 500, hay muchos que se lo llevan para la casa así. Porque un ángel, ¿qué dice? Del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. ¿Escucharon eso? Con temor, pero al mismo tiempo con gran gozo. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Jesús. Dice, fueron corriendo. ¿Cómo fueron? Corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dan las nuevas a mis hermanos. ¿A quién? A mis hermanos. Es decir, que tú y yo somos hermanos de Jesús. ¿Cuántos hermanos de Jesús hay aquí? Algunos como que no. Dice: dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta historia sí es maravillosa. No sé cuántos se gozan con esta historia, hermano. Maravillosa esta historia. Es muy poderoso saber que en ocasiones muy especiales Dios muestra su gloria a través de un terremoto. Lo hizo en el monte Sinaí cuando él descendió a ver a su pueblo y a darle la ley, los 10 mandamientos. Dice que el monte temblaba, un terremoto tremendo, porque allí estaba la gloria de Dios. Lo hizo también en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos pidieron valor a Dios para predicar. Dice que los llenó con su espíritu y que el lugar en que estaban congregados tembló. Lo hizo cuando Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, a medianoche, comenzaron a cantarle a Dios. Y dice que vino un terremoto que estremeció hasta los cimientos de la cárcel. La Biblia dice que cuando Cristo venga por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos, ese monte se va a dividir en dos por causa de un gran terremoto. Alabado sea Dios. Y lo hizo aquí, en este glorioso día. El día de la resurrección, cuando vino un ángel del cielo y agarró aquella piedra enorme y la removió, provocando un terremoto. Bendito sea Dios. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Me gusta que Dios no lo hizo con miles de ángeles. Me gusta que Dios lo hizo con uno solo. Uno solo. Alabado sea Dios. Y aunque la Biblia no dice esto que yo voy a decir, pero yo me imagino que el diablo
jugándose la última carta para que los hombres no supieran que él estaba vivo y que había vencido. Me imagino que envió muchos demonios para que aguantara la piedra, para que sujetaran la piedra, para que el cuerpo no saliera. ¿Cuántos demonios allí? Y vino un ángel del Señor y removió todo aquello. Alabado sea Dios. Y Cristo se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos le alaban a Él? Mis amados, hay un claro mensaje. Ese ángel removió la piedra, pero dice que se sentó sobre ella. Rompió el sello romano y se sentó sobre esa piedra. Y hay un claro mensaje de Dios aquí. Y es: el cielo gobierna. El cielo gobierna. No son los hombres quienes gobiernan, ni es el diablo derrotado quien gobierna. El cielo gobierna. Dígalo conmigo: el cielo. Aquellos soldados, hermanos, que habían golpeado a Jesús, que se habían burlado de Jesús, que le habían escupido el rostro a Jesús, ¿verdad? Ahora estaban llenos de miedo, casi muertos estaban allí, para no decir otra frase. Y eso delante de un ángel. Imagínense cómo será cuando estén delante de la presencia del mismo Jesucristo. ¿Cómo será? Alabado sea Dios. Así que el miedo y el terror, mis amados, era para los enemigos de Cristo, pero no para las mujeres que amaban a Cristo. No. Para ellas había un gran privilegio. El gran privilegio de todas las épocas era para estas mujeres que amaban a Jesús. ¿Cuántas mujeres aquí aman a Cristo? Para ellas fue el privilegio que fueron las primeras que vieron al Cristo resucitado. Las primeras que fueron comisionadas para dar el mensaje más glorioso de la historia humana. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ese mensaje fue reservado para las mujeres. Las mujeres que fueron despreciadas, que fueron desechadas todo el tiempo, más en aquella época. Para esas mujeres el Señor les dio el inmenso privilegio de que publicaran a todos que Él había resucitado. A veces yo me pregunto, ¿por qué en las iglesias más mujeres que hombres? ¿Por qué tú ves que en las iglesias las mujeres siempre iban a la delantera y los hombres están a medio con un paso atrás, hermano? Es que viene de aquí, de la estirpe de estas mujeres que Dios le dio un privilegio. Yo no sé cuántas mujeres aquí se gozan y dicen: Dios me ha dado un privilegio. Alabado sea Dios. Y mire cómo es Dios. Es tan misericordioso nuestro Dios que permitió que sus enemigos se enteraran de lo que realmente sucedió allí en ese sepulcro por testigos oculares, por los soldados romanos que estaban allí. Allá fueron a contarle una por una las cosas que habían pasado. Es decir, que estos enemigos de Cristo supieron la verdad. Supieron que Jesús resucitó. ¿Y qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No, sino que les dieron dinero y dijeron: vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir engañando al pueblo. Así hay religiosos por ahí, hermano, mintiéndole a la gente. Vamos a seguir diciendo mentiras y vamos a tapar esta historia y no vamos a comentar que Cristo ha resucitado. Amados, con ese tipo de gente ya no se puede hacer nada. La gente que recibe la verdad, que escucha la verdad y que se resiste a la verdad, que no la quiere, con esa gente ya no se puede hacer nada. Porque voluntariamente han decidido rechazar la verdad para abrazar la mentira. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 12. Escuche.
está hablando aquí del anticristo de ese tiempo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Escuche. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gente que se le predica de Cristo, gente que se le habla la verdad de Cristo, gente que se le habla de la Biblia, escuchan la verdad, pero deciden voluntariamente rechazarla. Entonces, sobre esa gente que se han entregado voluntariamente al engaño y a la mentira del diablo, entonces Dios permite que venga un poder engañoso sobre ellos para que se pierdan. ¿Por qué? Porque ellos desecharon la verdad y amaron la mentira. Pero la buena noticia es que si usted está aquí esta tarde, es porque Dios te quiere hacer libre de la mentira y del engaño del diablo. Dios no quiere que usted se pierda. Dios te quiere salvar. Tú estás recibiendo la gran verdad de que Cristo no está muerto, que Cristo se levantó entre los muertos, que Él vive. No rechaces a Cristo, abraza a Cristo. Aleluya. Haz como aquellas mujeres, corre a publicar a los cuatro vientos que Cristo vive y que Cristo ha resucitado. Aleluya. Bendito sea Dios. Mis amados, el Señor no solamente se le apareció a estas mujeres allí, no, sino también a sus discípulos, a sus discípulos. En la primera de esas ocasiones que Jesús se le aparece a sus discípulos, había uno de ellos que no estaba presente. Tomás no estaba allí. Y Jesús se le aparece y ellos lo ven, y cuando más tarde viene Tomás, le dijeron, hemos visto al Señor, lo hemos visto. ¿Y qué dijo Tomás? No. Si yo no viere la señal de los clavos en sus manos, si yo no metiere mi dedo allí, si no pongo mi mano en el costado donde le pusieron la lanza, le atravesaron la lanza, yo no voy a creer. Pero en Juan capítulo 20, verso 26, vuelve Jesús a aparecerse y Tomás está allí. Escuche. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, es decir, que atravesó todo, ¿verdad? Y entró y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Yo no sé cuántos bienaventurados hay aquí. Dice, no me hace falta ver a Jesús para creer. Yo sé que lo que dice la Biblia es verdad. Yo sé que Dios es real. Y yo sé que un día yo le voy a ver. Aleluya. Bendito sea Jesús. Aquí estoy caminando por fe ahora, pero yo sé que mi Dios vive, que es real. Y al final del camino yo lo voy a ver. La Biblia registra que después de la resurrección, Jesús se le apareció durante 40 días a sus discípulos, hablándole acerca del reino de Dios. Incluso dice la Biblia que se le apareció a 500 hermanos a la vez. Es decir, habían 500 reunidos y Él se apareció allí. Alabado sea Dios. Es decir, amados, que por mucho que el diablo quiso tapar esta historia de la resurrección, le fue imposible. Porque eran muchos testigos allí hablando de la resurrección. Por eso Pedro, cuando le predicó a los judíos el día de Pentecostés, Pedro les dijo, a este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Y sabes qué? Ninguno de ellos le dijo, tú dices mentiras. Ninguno. Todos sabían que era verdad, que Cristo había resucitado de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, la gran diferencia del cristianismo con el resto de las religiones de este mundo es que mientras los demás creen en un muerto, nosotros estamos creyendo en aquel que estuvo muerto y vivió. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Esa es la gran diferencia. Mire, Buda está muerto. Confucio está muerto. Mahoma está muerto. Gandhi está muerto. Los santeros y espiritistas creen en los muertos. Pero mi Jesús está vivo. Y no solo eso, sino que Él es la vida. Él es la vida. La única tumba vacía de la historia humana es la de Jesús. La de Jesús. Es que el ángel que se le apareció allí a aquellas mujeres le dijo algo. Dice, entren al lugar donde le pusieron para que vean que no está aquí. El apóstol Pedro y Juan corrieron, fueron al sepulcro, entraron allí y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Así que esa tumba vacía es el gran testimonio de que Jesús no está muerto, sino está vivo. Por eso el ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos? Amados, la piedra angular de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque estaríamos creyendo en un muerto. Así que nuestra fe sería como la de todo el mundo, una fe muerta. Pero gloria a Dios porque Cristo resucitó. No estamos creyendo en un muerto, hermano. Estamos creyendo en aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No es que está vivo, Él es la vida. Alabado sea Dios. Y lo glorioso de todo es que los que creemos en Él, ¿cuántos creen en Él aquí? Resucitaremos también. Esa es nuestra bendita esperanza, hermano. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis amados, Jesús derrotó al diablo, pero también derrotó al pecado con todas sus consecuencias, entre ellas la muerte. La muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es. Pero Jesús derrotó a la muerte. Por eso dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. Jesús dijo, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y termino con estas palabras de Cristo, Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees tú en Jesús? Si tú crees verdaderamente en Cristo, tú tienes vida eterna.
Nosotros tenemos una esperanza eterna. Escuche, la gente que no tiene a Jesús, la esperanza de ellos llega solo hasta el sepulcro. Ya murió, dice ya, dicen ellos, descansa en paz. Sabemos que no es así, ¿verdad? Descansa en paz y ya piensan que todo se hizo polvo, aquello se... No, hermano, no. Ustedes saben que ahí se queda el cuerpo, pero la vida realmente, el alma de la persona no se queda ahí, sino que tiene que dar cuenta a Dios por sus hechos en esta tierra. Y si no tiene a Jesús, lamentablemente tendrá que ir a un lugar de tormento por toda la eternidad, a un infierno eterno, eterno, escucha, eterno, sin fin, eterno. Pero el que tiene al Hijo, tiene vida eterna, eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él resucitó, porque Él venció por nosotros. Todo el que tiene a Jesús tiene vida eterna. Y un día los que durmieron en Cristo, cuando el Señor venga, van a resucitar. Resucitar de entre los muertos. Los cuerpos se van a levantar y va a pasar otro hecho grandioso. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abre y cierra los ojos ahí para que vea la velocidad que eso significa. Y dice que recibiremos, hermanos, cuerpos glorificados, semejante al de los ángeles, semejante al del Señor cuando resucitó. Hay un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no hay pecado, hermanos, que no hay dolor, un cuerpo glorioso para habitar delante de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Esa es la promesa gloriosa y esa es nuestra esperanza. Por eso cuando parte un cristiano, sí, nosotros tenemos un dolor momentáneo, pero tenemos esperanza de que lo vamos a volver a ver. Gloria a Dios. Nos vamos a reunir otra vez. Alabado sea Dios. Tenemos esperanza porque todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Bendito sea Dios. Póngase de pie, hermano.